Bueno, vamos a ver entonces conceptos básicos para empezar el curso. ¿Cuáles son los conceptos básicos para empezar el curso? Bueno, número uno, pues tienen que conocer el sistema de unidades. Ese, digamos que no creo que tenga mucho problema. Tienen que saber que los metros son la unidad de medida de la longitud, el tiempo en segundos, la masa en kilogramos, la corriente no la vamos a usar aquí, la temperatura sí, en Kelvin, sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela, esa no la vamos a usar. ¿Qué otra cosa deben de conocer correctamente? Los prefijos. Por ahí, de repente, en ingeniería vamos a estar utilizando conceptos, por ejemplo, aquí toda la termodinámica que acabamos de ver va a ser enfocada a los materiales. En los materiales, pues de repente van a salir cantidades como megajoules, gigajoules. ¿Qué quiere decir? Que son cantidades para una colada de una tonelada de acero, pues se necesita mucha energía, ¿no? Entonces van a salir por ahí. Entonces está prohibido poner de repente, ¿no? Me salió 45.348 joules, ¿no? Intenten poner el prefijo adecuado y que sea un resultado, ¿no? Adecuado con respecto al prefijo que deben de usar, ¿no? No os voy a ver, ustedes ya saben por ahí, ¿no? Cuáles son los prefijos que se utilizan. ¿Qué otra cosa por ahí? Conversión de unidades, deben de saber las conversiones de unidades, cómo convertir unidades de una unidad de medida a otra. Por ejemplo, ahí está un ejemplo de centímetros a metros, ¿no? Se cancela utilizando una fracción y se multiplica los de arriba, se divide entre el de abajo y se obtiene la conversión de unidades. Eso espero que no haya ningún problema si no hacemos algún ejercicio para que despierten de las vacaciones. Eh, por ahí, ¿qué propiedades vamos a ver en el curso? No importa lo de si son extensivas o intensivas. De repente, pues vamos a estar trabajando la masa en qué? Kilogramos. Las unidades de medida, pues el mol para la cantidad de sustancia. ¿Qué otra cosa por ahí? Tiene que conocer la relación masa-mol, ¿no? Cómo sacar la masa molar de un compuesto o de un elemento a partir de la tabla periódica. Y por ahí, ¿verdad? De repente deben de saber pasar una unidad de masa a mol, aunque esté en kilogramos, ¿no? Sin importar que esté en kilogramos, simplemente lo pasan a gramos y luego utilizan la relación masa-mol para sacar las mol, ¿no? Etcétera. Por ahí el volumen, pues deben de saber algunas conversiones básicas de ingeniería. Deben de saber la conversión, apúntenla por ahí, la vamos a usar. Un metro cúbico, ¿a cuántos litros equivale? Básicamente 1000 litros, es como un tinaco que está arriba de su casa, ¿no? Hay que saber esta conversión de medida para ingeniería. Normalmente en ingeniería no vamos a medir litros porque entonces tendríamos que reportar no sé cuántos miles de litros, ¿no? Normalmente vamos a hablar en gas, en metros cúbicos, ¿no? Sí, pasaron 200 metros cúbicos de oxígeno a través del reactor, ¿no? O algo por el estilo. Entonces esa conversión hay que conocerla, ¿no? Metros cúbicos y litros. ¿Qué otra cosa por ahí? Hay que conocer el concepto de densidad, ¿no? Que es masa entre volumen. Las unidades que vamos a estar manejando normalmente son kilogramo por metro cúbico o gramo por mililitro. Por cuestiones de ingeniería, pues más o menos deben de saber cuáles son las densidades de los principales materiales que utilizamos en ingeniería. ¿Cuáles son los principales materiales? Voy a poner ahí, tarea moral, ¿verdad? De todo ingeniero que se respete de materiales debe de conocer, por lo menos, voy a poner ahí, ¿dónde está? ¿De qué materiales? El más usado, ¿verdad? El más usado, el acero, ¿verdad? Acero. ¿Cuál otro? El aluminio. Cobre. Por ahí. Ok, latón me dijeron por ahí. Más o menos. ¿Cuál es la densidad de latón? ¿Y cuál más me dijeron por ahí? Bronce. No se utiliza tanto. Vamos a ponerle, bueno, bronce. Dirían por ahí, ya es de la edad de bronce, ¿no? Ya tiene rato que no se utiliza tanto. ¿Qué otro por ahí hay? Aluminio, cobre, acero, magnesio. Magnesio no se utiliza tanto, más para baterías o algo por el estilo. Plomo, bueno, ok, plomo. Plomo y zinc, ¿no? Son ya menos usados. Por ahí hay que conocer las densidades de eso. Por lo menos del acero, ¿va? Si alguien puede ahí googlear cuál es la densidad del acero. ¿Por qué es importante la densidad del acero? Ok, el 95% de los objetos metálicos están hechos de acero. Si alguien les pregunta de qué está hecho, digan acero, ¿no? 95% de las veces le pegan, ¿no? Es acero.
¿Cuál es la densidad del acero más o menos? 7850, ¿no? Más o menos 7850, ¿qué? Kilogramos por metro cúbico, ¿no? Esa hay que sabérsela, ¿no? La del aluminio también, ¿no? ¿Cuál es la del aluminio? Ese también es el segundo material más utilizado, ¿no? ¿Cuál es la del aluminio? Muy bien, 2.7 gramos por centímetro cúbico. Que es lo mismo que decir 2700 kilogramos, ¿no? Sí, lo voy a poner ahí, ¿no? Ups, así, ¿no? Básicamente, esas hay que sabérselas, ¿no? Esas, por lo menos esas dos. Las demás, bueno, de tarea moral, ¿verdad? Las revisan. Voy a cerrar, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa es importante por ahí? Conocer el concepto de volumen específico. Este concepto de repente no lo ubican tanto, ubican más a la densidad. ¿Qué es el volumen específico? Es el inverso de la densidad. ¿Cuáles son las unidades del volumen específico? Dice ahí son ¿qué? Metros cúbicos por cada kilogramo, ¿no? Sería el equivalente a cuánto volumen ocupa un kilogramo de ese material o de esa materia, ¿no? Y lo digo así, ¿verdad? Volumen específico de repente va a aparecer ahí en las ecuaciones, ¿no? El volumen específico. Pero también aparece el volumen molar. ¿Cuál sería la diferencia entre el volumen específico y el volumen molar, perdón? Uno es por unidad de kilogramo y otro es por unidad de ¿qué? De mol, ¿no? Y de hecho, todas las propiedades que vamos a estar viendo, muchas de ellas van a estar por unidad de ¿qué? De kilogramo, o muchas van a estar por unidad de ¿qué? De mol. Es decir, vamos a ver entalpía y va a haber entalpía específica y entalpía molar, ¿no? Y indistintamente, pues yo le voy a decir entalpía. Y ustedes deben de saber que puede ser entalpía por unidad de ¿qué? De kilogramo o por unidad de ¿quién? De mol, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que muchas de las propiedades termodinámicas las vamos a hacer propiedades intensivas dividiéndolas por la cantidad de sustancia o por la cantidad de kilogramos que haya en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los conceptos que deben de conocer. Cuando hablamos de algo específico, significa por unidad de kilogramo o de masa. Y cuando hablamos de algo molar, significa que es algo por unidad de mol, ¿no? O de cantidad de sustancia. Por ahí alguna relación que hay entre ellos pues sería esta, ¿no? Volumen molar es igual al volumen específico por la masa molar, ¿no? Si quieren conocerlo ahí. O está la otra, ¿no? El volumen molar es el inverso de la masa entre densidad, ¿no? Masa molar entre densidad. ¿Quién es M mayúscula? La masa molar del sistema, ¿no? Que aparece en la tabla periódica, gramos por mol. También va a aparecer por ahí en las ecuaciones de repente, ¿no? Convertir de propiedades específicas a propiedades molares, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Con la masa molar, ¿sí? Sale. ¿Qué otros conceptos vamos a hacer? Vamos a ver concentración. De todos los tipos de concentración, bueno, hay algunos problemas por ahí en el apunte, ¿no? De todos los tipos de concentración que vamos a ver, los más utilizados en ingeniería serían como este, ¿no? Que es fracción masa-volumen, ¿no? ¿Cuándo ocupamos en metalurgia fracción masa-volumen? Pues normalmente cuando estamos teniendo una disolución de algún metal. Por ejemplo, en lixiviación. ¿Qué es la lixiviación? Bueno, cuando al mineral lo mojan con alguna solución, ácido o algo por el estilo para extraer al metal, se le llama lixiviación. Extraer el metal a través de una reacción ácido-base o algo por el estilo. Y bueno, en la solución va a quedar atrapado el metal. Y para medir su concentración normalmente utilizamos este tipo de concentraciones que es masa-volumen. Dice por ahí, por ejemplo, hay un ejemplo, la pieza de cobre con un volumen de 0.25 metros cúbicos contiene en su interior 25 gramos de zinc, es una aleación y tiene esta cantidad. ¿Cuál es la concentración en gramos por centímetro cúbico? Y este tipo de ejemplos están ahí para sacarlos de esa idea de que la concentración solamente es un vasito con agua y polvito encima, ¿no? Están acostumbrados a venir del otro edificio, ¿verdad?
con química general, en donde todas las concentraciones tienen que ver con un vasito, ¿no? Llenar agua, medir polvito y echárselo encima, ¿no? Y disolver. Ok, las concentraciones en los materiales también existen. También existe gramo, ¿por qué? Por metro cúbico, gramo por litro, gramo por algo por el estilo. Y ustedes tendrán que saber hacer cálculos de concentración sin ningún problema. Por ahí, intenten resolver ese problema. Dice ahí, ¿cuál es la concentración en gramos por centímetro cúbico y en kilogramos por metro cúbico de ese material? 100 gramos por centímetro cúbico. Vean bien las unidades, ¿no?, de concentración que se les pide. ¿Cuánto es un centímetro cúbico? Un mililitro, ¿no? Un mililitro es un centímetro cúbico. ¿Cuántos mililitros tiene un litro? 1000 mililitros, ¿no? Ahí está la conversión, ¿no? Entonces, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Lo apunto, ¿no? ¿Va? ¿Lo apuntamos? Vamos a apuntarlo. Con esas conversiones intenten sacar la concentración que se les pide. Vamos a poner el resultado. La primera parte, bueno, aquí estaría la equivalencia, ¿no?, entre metros cúbicos y centímetros cúbicos, ¿no? Y luego sería dividir para la concentración, si es en kilogramo por metro cúbico, pues los kilogramos entre los metros cúbicos me daría 0.1 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y para el otro, ¿cómo quedaría? Quedaría dividir los gramos entre los que centímetros cúbicos. Dice ahí 1 por 10 a la menos 4, ¿qué? Gramos. ¿Cuál sería otra forma de ponerlo con prefijo? Si fueran otras unidades, podríamos ponerlo como ¿qué? ¿Miligramos? ¿Cómo sería con miligramos? Sería ¿qué? 0.1 miligramos, ¿no? Intenten siempre poner los resultados en algunas unidades amigables, ¿verdad? Sería miligramos, ¿por qué? Por centímetro cúbico, ¿no? ¿Sí le salió? Todo el mundo ya recordó cómo sacar concentraciones. Es lo mismo, no importa si es con agua y polvito o si es en un material, ¿verdad? Se saca igual la concentración. ¿Cuál otra vamos a sacar por ahí de repente? La concentración molar, ¿no? La concentración molar es el número de mol, ¿va?, la cantidad de sustancia entre el volumen de la disolución. Voy a poner ahí el ejemplo, ¿no? Intenten realizar el siguiente ejemplo. Dice ahí, se tiene una pieza cúbica de altura 25, o sea, mide 25 por 25 por 25, les da el volumen. En su interior está disuelta una impureza de azufre. ¿De cuántos gramos? 0.25. El azufre es una impureza común en todos los materiales. El azufre se acumula en la matriz metálica del material y normalmente lo fragiliza. Es una impureza no deseada, tanto en los aceros como en algunos aluminios, como en algunos otros materiales de hierro, etcétera, ¿no? Entonces, de repente les van a pedir cuál es la concentración molar de azufre en el material. Y de igual forma, no tiene que ver con líquido y agua. Podemos sacar la concentración molar. ¿Qué hay que hacer? Pues utilizar su tabla periódica. Entonces van a tener que sacar su tabla periódica. Se vale usar el celular, ¿verdad?, la tecnología, no pasa nada. Entonces, utilicen su tabla periódica y calculen la concentración molar de este problema, ¿no? ¿Cuál es la masa molar del azufre? 32, ¿no? Ahí va, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Ok, muy bien. Lo primero sería buscar la masa molar del azufre, ¿no?, en la tabla periódica. 32 o 32.07, no importa. Ok, la masa del azufre está en gramos. Simplemente hay que dividirla entre la masa molar y me dice que tengo 7.79 milimol, ¿no? ¿Sí? Milimol sería por 10 a la menos 3, ¿no? 10 a la menos 3. ¿Le salió esto de mol? Sí, ¿no? ¿Correcto? Ok, y luego, ¿qué hago con eso? Lo divido entre el volumen, pero el volumen tiene que estar en litros. ¿Cómo calcularía el volumen en litros? Pues digo, si la longitud es 25 centímetros y es un cubito, pues al cubo sería ¿cuántos centímetros cúbicos? Estos, ¿no? ¿Cierto? Le salieron estos centímetros cúbicos y luego lo paso a mililitros. Pues un centímetro cúbico es equivalente a un ¿qué? Mililitro, ¿no? ¿Y cómo paso de mililitros a litros? Entre 1000, ¿no? 1000 mililitros son un litro, ¿no? Entonces queda finalmente 15.625 litros, ¿no?
Y ya realizando la división mol entre volumen, me queda esta cantidad, ¿no? ¿Sí? ¿Les quedó así? 4.98 molar. Normalmente a molar no se le pone milimolar, ¿no? Sí existe tal cosa, pero normalmente se deja en qué? En molar, ¿no? Por ahí vieron que utilicé las unidades de milimol. También las pueden utilizar, ¿no? No sé por qué le tienen luego miedo a ponerle a mol algún prefijo, como kilomol, megamol, ¿no? Son unidades convencionales. No pasa nada, ¿verdad? Sobre todo en metalurgia, pues vamos a estar trabajando con un montón de cantidad de materia, ¿no? Entonces de repente van a aparecer gigamol, megamol, no pasa nada, ¿no? Sale. La siguiente, vamos a ver ahí. La fracción volumétrica se utiliza un poquito menos. Ya sería el volumen del soluto entre el volumen del disolvente. Casi no se utiliza en metalurgia. De repente en cosas o aplicaciones de disoluciones sí se aplica, pero creo que no viene ningún ejemplo por ahí. Hay que saber que existe, ¿no? Fracción volumétrica. También la concentración molar casi no la utilizamos, que es las moles de soluto entre la masa del disolvente, ¿no? Y la que sí vamos a utilizar muchísimo es ¿cuál? Fracción molar. Fracción molar y fracción másica son las dos que sí vamos a estar utilizando. De hecho, la mayor parte de los libros de termodinámica de materiales trabaja con estas dos cantidades, ¿no? Fracción másica y fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Pues las moles de soluto entre las moles totales, ¿no? Y vean la notación que pongo yo ahí en mi apunte. Siempre en mi notación le pongo I cuando es de alguna sustancia, ¿no? La fracción molar de alguna sustancia es las moles de esa sustancia entre las moles totales. Para mí totales ya no le pongo subíndice. N significa las moles del sistema, ¿no? O las moles de la disolución o las moles de la mezcla, ¿no? Y por ahí la fracción másica pues sería exactamente igual, ¿no? La masa del soluto entre la masa de ¿quién? Del disolvente. Ok, vamos a hacer algún ejercicio en los que involucren esto con algún material. Normalmente los materiales van a estar en fracción ¿qué? Másica, ¿no? Si yo voy a la literatura y busco la composición de un acero, va a venir con ¿qué? Con fracción másica. Y probablemente en algunos cálculos o operaciones requiera transformarlos a fracción mol. Entonces, ustedes deben de saber cómo hacer el cálculo adecuadamente. Voy a poner ahí algún ejemplo, ¿no? Aluminio 356, composición, ¿no? No sé, se me ocurrió, ¿verdad? Apenas hubo un examen y me tocó revisar la aleación 356. Y a mí se me ocurrió revisar, vamos a ver qué tiene de composición. Aleación 356, ¿no? Ahí está, composición química. Tiene que silicio entre el 6 y el 7%, ¿no? Hierro tiene entre el qué? 0.3 y 0.6. Tiene aleación de cobre 0.1% y por ahí tiene, ¿no? Algunos otros elementos y el resto es de aluminio, ¿no? ¿Cuáles son los principales elementos aleantes de esta aleación? El silicio, ¿no? El silicio está bastante alto, ¿no? De hecho, el silicio forma un eutéctico, ¿no? En las aleaciones de aluminio. ¿Ya vieron reacciones eutécticas? Y sí, ¿no? Entonces, sabrán que endurece el material, ¿no? Hace láminas, etcétera, ¿no? Ok, entonces la aleación aluminio-silicio es una aleación convencional. Vamos a poner ahorita que tenemos los únicos elementos que le vamos a manejar es el 1% de hierro y más o menos el 7% de silicio. Entonces voy a poner ahí una tablita. Vamos a poner ahí una tablita. Vamos a poner ahí, ¿no? Problema para resolver, ¿no? La 356 se tiene la siguiente composición, ¿no? Chiquita la tabla. Vamos a poner aquí elemento. Fracción peso, ¿no? O sea, hace WI, ¿no? ¿Qué elementos dijimos? Silicio, hierro y vamos a poner otro, ¿no? ¿Cuál otro está más o menos? Cobre, ¿no? ¿Cuál está en mayor cantidad? Magnesio, ¿no? Vamos a ponerle magnesio punto 2, ¿no? Sale entonces magnesio. Mg, sí, ¿no? Magnesio, sale punto 2, 0.2,
Hierro dijimos que era de qué? 0.1%. Y silicio es del que más tiene, ¿no? Vamos a poner que tiene 7%, ¿no? Todo esto está en porcentaje, ¿no? Lo voy a poner aquí porcentaje, porcentaje, porcentaje. Ok, quiero que llenen la columna con la fracción mol. O sea, hace XY, ¿no? Que conviertan la fracción peso a fracción mol, ¿no? Suponiendo vamos a una reacción, vamos a eliminar todo el magnesio, le vamos a poner un fundente que reaccione con el magnesio y quiero saber cuántas mol de magnesio tengo en el sistema. Pero lo tengo que tener en fracción mol. Porque las reacciones están escritas en mol, no son recetas de cocina que se escriban en peso, ¿no? ¿Sí? Toda la facultad de química debe saber, ¿no? Todas las reacciones químicas van en mol, entonces debo saber cuántas mol tengo al inicio, ¿no? Cuántas moles van a reaccionar y cuántas moles van a reaccionar al final. Entonces tengo que pasar toda a fracción mol. No me sirve en fracción peso como viene en la literatura. De Wikipedia no me sirve, ¿eh? Tengo que cambiar todo a mol. ¿Cómo le haría? Intenten hacerla, ¿va? Primero intenten hacerla ustedes. ¿Cómo le haría para pasar fracción peso a fracción mol? Bueno, falta ahí un elemento, el aluminio, ¿no? El restante es de aluminio, ¿no? Eso siempre lo hacen, ¿no? En las aleaciones que van a ver ustedes comerciales, siempre dicen, no, la base o el resto sería de quién, de aluminio. ¿Porque es una aleación de quién? De aluminio, ¿no? Si fuera un acero, pues ¿cuál es la aleación base? El hierro, ¿no? Tiene elementos aleantes y la base es el hierro, entonces habría que usar la base del hierro. Entonces aquí por aquí falta, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de aluminio? Si quieren ahí la pongo, ¿no? Renglón de aluminio, ¿no? Ok, voy a explicar, ¿no? Normalmente los resultados, yo les pido que les pongan dos decimales. ¿Por qué dos decimales? Bueno, normalmente en ingeniería, todos los aparatos de medición máximo miden con presión dos decimales, ¿no? Incluso en la tortillería, ¿no? Si van y le ponen un kilo de tortillas, la tercera cifra le soplan a las tortillas y ya está volando, ¿no? Está bailando, ¿no? Entonces, dos cifras decimales más que suficiente, ¿no? Claro, con el prefijo adecuado, ¿no? Si es que requiere megajoules, le ponen dos decimales y lo demás lo desprecian, ¿no? ¿Sí? ¿Va? Ok, voy a esperar unos 2 minutitos más, a ver si llegaron a la respuesta. Y ahorita lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Es importante la velocidad? Sí, ¿no? Allá afuera, ¿no? Seguramente en el empleo que tengan, pues les importa que lo hagan lo más rápido posible, ¿no? Entonces hay que saber hacerlo eficientemente. Ahorita lo vamos a hacer con el Excel, ¿no? Y va a ser la primera actividad a realizar, ¿no? Usted va a tener que ir a su casa y buscar una relación comercial, transformarla toda de ¿qué? De fracción peso a fracción mol, ¿no? Lo vamos a hacer a mano también, ¿no? Para que vean cómo se hace a mano, ¿no? Seguramente. Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a poner aquí. Lo primero sería poner un renglón de total, ¿no? Por ejemplo. Aquí sería, el total tendría que dar el 100%, ¿no? ¿Cuánto faltaría de aluminio para que diera el 100%? Como 60, perdón, 90 y qué? 92.7, ¿no? ¿Sí? Ok, ya que tengo el porcentaje de cada una de las sustancias de mi aleación, pues lo siguiente sería introducir una columna que me diera la masa molar, ¿no? Que estuviera en ¿qué? En gramos por mol. Y de ahí, pues bueno, ustedes me dictarán las masas molares. ¿Cuál sería la masa molar del silicio? 28.08. La del hierro, 50.84. La del magnesio, 0.13. Aluminio, ¿así? Ok, total, pues no, no hay total, ¿no? O no interesa, ¿no? ¿Y luego qué hicieron? Pasarlo a mol, ¿cuál? ¿Este? Pero no se cancelarían las unidades, ¿no? Este no tiene unidades, es porcentaje, ¿no? Usaron una base de cálculo, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes? Pues dijeron, ok, uso una base de cálculo y digo, ok, voy a sacar la masa de cada sustancia, ¿no? ¿La masa en qué? ¿En gramos? ¿No? Y entonces pueden usar una masa de cálculo de qué? ¿De 1? ¿Cuál usaron de masa de cálculo? ¿100? Lo más fácil, 100.
Y entonces me quedaría lo mismo, ¿no? Entonces tendría 7 gramos aquí, 0.1 gramos acá, ¿no? 0.2 gramos acá y 92 punto ¿qué? 7 gramos, ¿no? Y lo que harían, pasarlo a mol, ¿no? Entonces aquí pondrían N en mol y ponen aquí las mol, ¿no? ¿Cuántas mol les dieron? A ver. ¿Qué sería hacer la división quién con quién? Para sacar las mol sería masa entre masa molar, ¿no? ¿Cuánto les da? 7 entre 28.08. Denme un decimal nada más. Por piedad, ¿cuánto? 0.2. Del otro, ¿cuánto les da? 1.8. 10 a la menos 3, ajá. ¿El otro? Igual por 10 a la menos 3. ¿Y el otro? 3 punto qué? ¿Y el 100%? Lo necesitan, ¿verdad? El 100% lo necesitan. Y con 3 cifras decimales, ¿no? Porque hay unos que están por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les da del 100% de las mol? ¿Así? Y luego ya que tienen las mol, dividen, ¿no? ¿Cómo sacan la fracción molar? XY. Sería N de I, ¿no? Las moles entre las totales, ¿no? ¿Cierto? Sería dividir cada renglón este, ¿no? Entre este, ¿no? Y luego el siguiente entre el de abajo, ¿no? ¿Cuánto les da el primero? Démelo en porcentaje, ¿no? Con una decimal, ¿no? De precisión. ¿Cuánto les daría? 6.7%, ¿no? ¿Así? 6.7%. ¿Quedó mal algo? Sí. Suele pasar, ¿verdad? A mano siempre queda algo mal. Uno se va, ¿no? Algo pasa, sí. ¿Cuál? ¿5.4%? Ok. 0.048, 0.48%, ¿no? 0.5%, ¿no? Ah, ok, 0.05%. Y el otro, el último, pues el restante, ¿no? Sí, perdón. Bueno, denme un número, ¿verdad? Todos están haciendo el mismo cálculo, ¿verdad? Diría por ahí, ¿no? Todos están haciendo el mismo cálculo, tiene que tener el mismo número. ¿Cuánto les da? ¿Cuál está mal? Ahorita vamos a hacer el Excel, ¿no? Y si están mal, pues ya, ¿no? Perdieron la chamba. ¿Qué pasó? 5.4. ¿Este 5.4? ¿Y el de abajo? 0.05. Ok. ¿Y este? ¿Cuánto? 0.2%. Y de aluminio ahora sí el restante, ¿no? ¿Cuánto tiene que dar el último? 100%, ¿no? 92.8%, ¿no? Una pregunta, ¿es el mismo porcentaje en fracción peso que en fracción mol? No, no tiene que ser el mismo, ¿no? Sí varía, ¿no? Sí hay una variación. Es la primera regla, ¿no? No pueden confundir fracción peso con fracción ¿qué? Mol, ¿no? Primera regla. La siguiente que vamos a hacer, pues lo vamos a hacer en el Excel, pero no lo vamos a hacer tan salvaje, ¿verdad? Lo vamos a hacer un poquito mejor.
No vamos a usar ni base de cálculo ni nada. Vamos a introducir un concepto que se llama la masa molar, ¿no? Te voy a explicar qué es la masa molar. Vamos a utilizar estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces el concepto de la masa molar me permite pasar entre fracción mol y fracción peso, ¿verdad? Y para calcular la fracción peso y fracción mol en una mezcla, la masa molar se va a calcular dependiendo del dato que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo la fracción molar, la multiplico por la masa molar, o sea, sería multiplicar quién con quién. ¿No? 5.4 por quién, por la masa molar, y sumarlo con la siguiente, 0.05 con quién, con 55.84. Los voy multiplicando, ¿verdad? La columna de la masa molar con la columna de la fracción mol multiplicadas. Y luego hago el total, la sumo, ¿no? Y eso me daría la masa molar de la ¿qué? De la mezcla, ¿no? Otra forma de hacerlo sería que dividir la fracción peso, esta columna, entre quién, entre 28.08. Si yo hago la división entre este entre este, y lo sumo, el resultado lo elevo a la menos 1, me da la masa molar de la ¿qué? De la mezcla. ¿Qué es la masa molar de la mezcla? Pues cuántas partículas hay, sin importar de qué átomo sea, si son de silicio, de hierro, de magnesio, en la mezcla, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas mol, cuántas partículas hay, sin importar de cuál de estos átomos sea, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿no? Ahorita vamos a hacer el cálculo. Intenten calcularlo a mano. ¿Cuánto vale la masa molar de la mezcla? Lo pueden hacer ya sea con la columna de fracción ¿qué? Mol o con la columna de fracción peso, ¿no? La cuenta es distinta, ¿verdad? Una sería con multiplicar la fracción molar con la masa molar de la mezcla y sumarlas, ¿no? Y la otra sería hacer la división, ¿no? De estas dos columnas, sumar el resultado y elevarlo a la menos 1, ¿no? Intenten calcularlo. ¿Cuánto da la masa molar de la mezcla? ¿Otra vez cuánto? No, algo está mal. Porque es un ponderado de estos, ¿no? 26 punto ¿qué? Punto 63. ¿Así? ¿Qué unidades? Pues gramos por mol, ¿no? Que es una masa molar, gramos por mol. Ahorita vamos a ver si hicieron bien el cálculo, ¿no? En el Excel, ¿no? Ok. Si yo tengo la masa molar de la mezcla, podría despejar de la ecuación de arriba cualquiera de las dos que me hagan falta. Por ejemplo, en nuestro caso, vimos en la literatura y teníamos la fracción peso. ¿Cómo le haríamos para despejar de aquí a la fracción mol, a esta de aquí? ¿Cómo quedaría el despeje? Quedaría algo así, ¿no? XY, ¿no? Sería igual a ¿quién? A estos dos, ¿no? ¿Entre quién? Entre la masa molar de cada sustancia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para calcular este 5.4, ¿qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar la masa molar de la mezcla, que vale ¿cuánto? 26.63 por la fracción peso, que vale ¿cuánto? 7. De hecho lo tendría que poner en fracción, 0.07, ¿no? ¿Por quién? ¿Entre quién? 28. ¿Qué? 0.8. Revisen que les dé 5.4 en porcentaje. Hacer esta operación para calcular los 5.4. Y verán que no se necesita base de cálculo. Lo único que se necesita es calcular la masa molar y hacer esta operación para cada renglón, ¿no? Cada sustancia. Aquí lo voy a poner, ¿no? Fracción molar del silicio. ¿Cómo calcularemos la fracción molar del silicio? Sería la masa molar de la mezcla por la fracción peso del silicio entre la masa molar del silicio, ¿no? ¿Cuánto les daría? 6. ¿Qué? 63, ¿no? Ok, dice por ahí que salió algo distinto, ¿no?
Vamos a ver quién está correcto, ¿no? El cálculo. Ok, vamos a hacerlo en el Excel, ¿no? Seguramente por los decimales y todo este tiene error, ¿no? Sí, voy a hacerlo en el Excel. Esa va a ser la primera actividad para entregar, ¿no? Así van a ser las actividades. Buscar una, ¿no? Aleación comercial y pasarla de fracción peso a fracción mol, ¿no? Va, voy a abrir el Excel, ¿no? Sobre el Excel y voy a copiar. Yo, me da flojera, ¿verdad? Voy a copiar estas, ¿no? Vamos a molar en gramos por mol, ¿no? Ok, aquí nada más lo voy a poner con el formato de Excel. Esto sería .07, ¿no? Este .001. Este .002. Este sería ¿qué? .927. Y esta haría la suma, ¿no? Con el Excel. Creo que ya los puso en porcentaje el Excel, ¿no? Ok, aquí lo voy a poner en total, pues voy a poner la masa molar de la mezcla. ¿Cómo calcularía la masa molar de la mezcla? Bueno, aquí sumaría, ¿no? Suma todos estos, ¿no? ¿Tiene que dar cuánto? 100%, ¿no? Ese no tiene problema, ¿no? Sale, ¿cómo vamos a calcular la masa molar de la mezcla? Como tenemos la fracción peso, tendríamos que utilizar esta ecuación de aquí, ¿no? Que sería dividir fracción peso entre masa molar, sumar todo y elevarlo a la -1, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a poner, ok, suma. La división de quién con quién. Este, este rango, ¿entre quién? Entre el de al lado, ¿no? Lo cierro y le pongo a la -1, ¿no? Por ahí debe de estar el gorrito, ahí está, -1, ¿no? Y si le doy Enter solito, no funciona, ¿verdad? Así no, pues el profe ni al profe le sale, ¿no? Ok, ¿por qué no funciona? Porque estoy intentando dividir un rango entre otro rango, ¿no? Esto en Excel le llaman una fórmula por rangos, por intervalos. Y Excel sí la puede hacer, pero no nada más apretándole Enter. Apúntenle ahí, es Control Shift Enter. ¿Cómo se realiza la operación? Apretando Control Shift, que es la tecla de mayúscula, la que tiene la flechita, ¿no? Control Shift Enter, ¿no? Y con eso va a hacer la división de un intervalo entre otro, luego lo va a sumar y lo va a elevar a la -1, ¿no? Entonces, Control Shift Enter y vean que ya saca la masa molar. ¿Le salió eso? ¿Sí le salió eso de masa molar? Más o menos. Sí, perfecto. Entonces ya tenemos la masa molar de la mezcla. Vamos a hacer ahora la otra que sería la fracción que molar, ¿no? ¿Cómo se despejaba la fracción molar de la ecuación anterior? Así, ¿no? Dice ahí, multiplica la masa molar de la mezcla por la fracción peso entre la masa molar de la sustancia, ¿no? Entonces tendría que dividir, multiplicar quién con quién. Este, ¿por quién? Por el de al lado entre el de abajo, ¿no? Entre el total que es la masa molar de la mezcla, ¿no? ¿Sí o no? Y le voy a dar Enter, ¿no? ¿Sí le salió eso? ¿No? Algo hicieron mal, ¿verdad? Algo hicieron mal.
Ok, y luego recorro la fórmula. ¿Se va a calcular bien los demás? No, ¿por qué no? Muy bien. La referencia sí se va moviendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahora está multiplicando la masa molar del hierro por la fracción peso del hierro, pero también se mueve la referencia de abajo. ¿Cómo le hago para fijar la referencia de abajo? F4, ¿no? Entonces, selecciono la celda que quiero fijar, el B7, y le pongo F4, ¿no? Y van a aparecer doble signo de pesos. ¿Qué quiere decir? Que fija la fórmula, ¿no? Esta referencia está fija, puedo recorrer y ya no se va a mover, ¿no? Sale. Entonces la recorro y listo, ¿no? ¿Sí le salió así? Vamos a poner más decimales. No, no le salió así. Bueno, en la de al lado va a ser la suma, ¿no? Entonces voy a sumarlo, ¿no? Simplemente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se va a pasar? Fracción peso, fracción mol. ¿Ya vieron cuántas operaciones se ahorraron? De pasar de masa a mol y de mol, dividir y no sé cuántas cosas, ¿no? Imagínense que es una aleación que tiene 7, 8, 10 elementos aleantes, ¿no? Ahí estarían una por una, ¿no? Multiplicando las masas y las mol. Ok, les puedo pedir que hagan eso, ¿no? En una actividad y que suban su Excel, ¿no? Me pongan ahí la aleación que están utilizando, cuáles son los elementos. Ya vieron que los elementos de aleación de una en la literatura normalmente vienen en intervalos. Tomen el promedio entre las dos, ¿no? La mitad de los dos. Y ya con eso me ponen ahí la composición. Y no creo que nadie busque la misma aleación, ¿no? Entonces seguramente tendrán aleaciones distintas cada quien, ¿no? ¿Sí? Más o menos lo que hay que hacer. ¿Dudas, preguntas? No, vamos a hacerlo de regreso, nada más, por pura diversión. ¿Cuál es el de regreso? Si me dan la fracción mol, ¿cómo lo paso a fracción peso? Sí, es probable, vamos a hacerlo, vamos a hacer, sí, es probable que por los decimales, ¿verdad? Haya dado la diferencia, porque hay que hacer división y sumar, división, ¿no? Y Excel maneja como 15 decimales, ¿no? Entonces seguramente sí les ganó Excel, ¿no? Con los decimales. Y de ahí pues ya no salieron las otras, ¿no? Bueno, vamos a echarle de regreso, ¿no? ¿Cómo sería el de regreso? Pues tener la misma tabla, ¿no? Pero en vez de tener la fracción peso, tener la fracción mol, ¿no? Entonces déjenme copiar y pegar, ¿no? Se llama algo ahí copiar y valores, ¿no? ¿Qué quiere decir copiar y pegar valores? Ya no están las fórmulas, solamente el valor, ¿no? Y voy a borrar aquí la fracción peso. Vamos a intentar calcularla de regreso, ¿no? Igual está, ¿no? ¿Qué pasa si en una aleación yo tengo la fracción molar, esta de aquí? Y ahora quiero regresar y convertir a fracción peso. Ah, ¿cómo la haría para convertir a fracción peso? Pues primero calcular la masa molar de la mezcla con esta, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo se calcularía? Pues otra vez sumar, ¿no? Igual a sumar. ¿Quién voy a sumar la multiplicación de quién con quién? Esta columna, ¿con quién? Con la de acá, ¿no? Multiplicación, asterisco, ¿no? Este por este, ¿no? Ahí está la fórmula arriba, ¿no? Y le voy a dar Enter. Si le doy Enter, ¿va a salir la fórmula? No, tengo que ponerle Control Shift, ¿qué? Enter. Control Shift Enter. Sale. Me salió un poquito distinto por los decimales otra vez, ¿verdad? Van a decir, no, pues al profe tampoco le sale, ¿no? Voy a quitarle decimales, ¿no? Bueno, ¿y cómo le haríamos para calcular la otra? La fracción, ¿qué? Peso. Sería despejar de la fórmula, ¿no? Bueno, 27 punto y algo, ¿no? Sale. ¿Cómo sería para regresar? Sería despejar de aquí, ¿no? ¿Cómo sería el despeje para fracción peso? Sería multiplicar fracción mol por masa molar entre masa molar de la mezcla, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer en el Excel cómo sería. Le voy a poner aquí, esto es igual a quién. Este por este, ¿no? ¿Y cuál va fijo? ¿Entre quién? Este va fijo, ¿no? Lo voy a fijar.
Y le voy a dar Enter, ¿no? Sí, definitivamente son los decimales, chicos. Y sumados tienen que dar el 100%, ¿no? Más o menos salió, ¿no? Ok, tienen que hacer lo mismo, ¿no? Ustedes, ¿sí? Pasar de fracción mol a fracción peso y de regreso, ¿no? ¿Va? Vamos a seguir. No, ya no va. Sí, sí cambió muchísimo, ya lo vi. Eh, ¿Qué tendría que suponer? Bueno, no sé, los decimales, ¿verdad? Seguramente los decimales. Déjenme ver si no está nada mal. No. ¿En cuál? ¿En este? ¿Este y este? Sí, yo creo que cambia ahí, ¿no? Voy a poner aquí 0. ¿Qué? 21. Y este 0.18, ¿no? Así, no, pues queda casi igual, ¿no? Déjenme ver por qué no sale, ¿no? Algo tendríamos que haber hecho mal. A ver, déjenme revisar. 21, 42. Aquí le falta 42, ¿no? ¿En cuál? Es la masa molar, ¿verdad? La forma de calcular la masa molar tiene mucho error, ¿no? ¿Tiene los mismos valores? Sí, es que la división creo que tiene mucho problema, ¿no? A la hora de hacer las divisiones y sumarlo, elevarlo a la -1, tiene mucho problema, ¿no? Debería de salir el mismo número, ¿no? Con ambas ecuaciones. Sí, por los decimales, no sé por qué, ¿verdad? Ah, clásico, el profe hace todos los semestres el mismo ejercicio y esta vez no sale, ¿no? Sí, debería dar el mismo valor, seguramente por los decimales, ¿no? A la hora de hacer la división. Tendrá algún error. Uno da, la masa molar da 27.6 y este dicen que da 27. ¿Qué? 13, ¿no? Seguramente por los decimales varía un poco, ¿no? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí, vamos a hacer el break, 15 minutos, ¿no? Todas las clases hacemos break para que respiren otra cosa y ya regresen, ¿no? Y seguimos, ¿no? ¿Va? Entonces vamos aquí 15 minutos.